Bueno caballeros, estoy borracho. Y siento que este es el único momento en el que puedo contar esta historia, así que aquí va. En Afganistán, yo era líder de un escuadrón de Marines. En una patrulla extendida, básicamente me senté y observé el desierto circundante, ocasionalmente atrapé a algunos tipos colocando artefactos explosivos. Un día, alrededor de la 1:30, fui a ver a mis muchachos para asegurarme de que no se durmieran, o necesitaran algo. El tipo que estaba a cargo de la torreta, me dijo que estaba observando a un grupo de unos 5 tipos que se dirigían a un complejo en la distancia, a través de sus gafas térmicas. Agarré mis gafas térmicas, me puse a observarlos, y ahí es cuando esto se puso raro. Técnicamente, estos tipos estaban más fríos que el ambiente que los rodeaba. Era algo muy inusual. Mantuve los ojos abiertos, ya que no había nada más que hacer. Ellos seguían dirigiéndose a este complejo en la distancia. Cuando llegaron allí, pasaron unos 5 minutos deambulando por el exterior, parecía que iban a la puerta principal un par de veces, pero era difícil de ver. No sé cómo, pero abrieron la puerta y entraron corriendo. Se escucharon disparos lejanos, nos avisaron. El centro de comando nos dijo que comprobáramos la situación, podrían ser talibanes jodiendo a los locales. Nos preparamos, y nos movimos hacia el complejo. Estábamos rodando en el complejo, a unos 500 metros de distancia. Vimos a un chico que salió del complejo, y corrió directamente hacia nosotros. Él vio nuestras luces, y se dirigió hacia nosotros, incluso más rápido que antes. Cuando llegó hasta nosotros, él empezó a gritarnos en su idioma, y nuestro compañero traductor estaba sorprendido. Mientras tanto, 8 tipos salieron del complejo, y comenzaron a correr hacia nosotros también. Aún estaban a 300 metros de distancia, así que les lanzamos un racimo de estrellas para que se detuvieran, pero ellos siguieron corriendo. A 200 metros de distancia, disparamos otro. El niño seguía balbuceando, el traductor estaba gritando para disparar. Encendimos la radio, mantuvimos al centro de comando informado, cuando estaban a 100 metros, se disparó una bengala de pluma. A los 50 metros, el centro de comando dijo que dejaba esto en mis manos. Cuando estuvieron al alcance de nuestros faros, nos dimos cuenta que todos estos tipos estaban cubiertos de sangre, así que di el visto bueno. Ellos estaban demasiado cerca para usar efectivamente nuestros calibres 50, así que afortunadamente mis artilleros de la torreta tomaron sus ametralladoras ligeras en su lugar. Todos estos tipos fueron eliminados de inmediato, y nuestro doctor empezó a revisar al chico. 8 tipos fueron acribillados por 3 ametralladoras ligeras, y el resto de nuestro escuadrón utilizó sus rifles. No hace falta decir que no tardamos mucho ya que éramos marines, y generalmente no fallamos ninguna bala. Revisamos los cuerpos, todos estaban desarmados pero empapados en sangre, más de lo que se pudo contabilizar con nuestro tiroteo unilateral de 5 segundos. Entonces, nos dirigimos a revisar el complejo. Nuestro traductor estaba gritando que arrasáramos el lugar con un ataque aéreo. Malditos traductores, siempre diciendo que debemos usar mucho más de lo que debemos. A veces tienen razón. Cuando llegamos a la puerta, vimos que no había sido forzada, pero había partes de cuerpos en el interior, parecía que una persona fue destrozada. Realmente asqueroso, peor que cuando vi a un pollito partido por la mitad por un mortero. Teníamos las armas listas para despejar el resto del complejo. Todos los que estaban dentro del complejo tenían las tripas arrancadas, los brazos desmembrados, los cuellos desgarrados, etc. Informamos de lo que encontramos, el centro de comandos me dijo que estuviera a la espera de nuevas órdenes. Empecé a fumar un par de cigarrillos, mientras nuestro traductor preguntaba cuándo llegaría el ataque aéreo. El centro de comandos finalmente respondió, y me dijo que un equipo especial de explotación humana venía a ayudar. ¿Qué? Teníamos un niño que estaba básicamente en shock, y un montón de cadáveres. Como sea, querían que esperáramos, y eso hicimos. El centro de comandos también dijo que no entráramos en el complejo, pues podría estar lleno de artefactos explosivos. Esperamos unos 45 minutos cuando recibí una llamada de un helicóptero, pidiéndonos que marquemos una zona de aterrizaje para ellos. De acuerdo, no sé por qué no pudieron conducir hasta aquí. Espero que no tengamos que llevarlos de vuelta a la base de operaciones de la que vinieron cuando hayan terminado. El helicóptero apareció, aterrizó, dejó a 3 tipos, y se fue. Hola soldado Anon, soy el mayor tal y tal, escuché que tenía algo interesante para mi equipo. Le di un resumen de los eventos que condujeron a la orden de disparo. ¿Entraron al complejo? Sí, señor, lo hicimos. Hicimos un registro completo del complejo, no encontramos nada. Él se mantuvo en silencio, se acercó a los cuerpos, y usó la luz azul de su linterna para revisar los cuerpos. La luz azul hacía ver más fácil fluidos como la sangre, y el aceite en la noche.
Llamó a sus 2 hombres, dijo unas palabras, y ellos dejaron sus mochilas, y se empezaron a poner el equipo pesado. Se pusieron trajes de goma, botas de goma, guantes de goma, y máscaras de gas. Me dijo que esperara. Maldita sea, de nuevo tengo que esperar. Ellos entraron al complejo, pasaron 5 minutos, y entonces, unos 5 u 8 disparos se escucharon, muy rápidos, probablemente diferentes personas disparando simultáneamente. Mierda, sin pensarlo agarré a un par de mis chicos, y entramos a el complejo de nuevo, gritándole al mayor. Oh mierda, si se nos escapa un disparo o algo así, y los matamos, estamos jodidos. Fui el primero en entrar por la puerta, y justo cuando la atravieso, uno de los tipos se pone delante de mí, y me dice que todo está bien, que solo han tenido un disparo negligente. También dijo que han encontrado una sala de fabricación de artefactos explosivos improvisados, y que debemos irnos ya que no es seguro, y que ellos están haciendo lo mismo. ¿Quién carajo dispara accidentalmente 8 balas, y seguro que no se nos escapó algo tan grande o importante, como los componentes de los artefactos explosivos? Terminaron su circo, el helicóptero regresó, y nos recogió. Volvimos a la base, y fuimos redirigidos a un cuartel más grande a mitad de camino, no hubo explicación, solo nos dijeron que fuéramos, y nos reuniéramos con un capitán. Ya agotados, llegamos allí como a las 8 de la mañana. Tan pronto como pedimos permiso para entrar en las líneas amigas, nos dicen que esperemos. De nuevo, una vez más hay que esperar. Estuvimos 30 minutos sentados frente a una puerta, esperando. Por fin nos dejaron pasar, y nos dirigen inmediatamente a una zona de espera justo en el interior de la alambrada. Los chicos que estaban de pie con trajes pesados, se les dijo que se los quitaran, y que se despojaran de todo nuestro equipo. Aparentemente, el mayor encontró evidencia de posibles armas químicas en la fábrica de artefactos explosivos, por lo que necesitamos ser lavados para la exposición. Nos llevaron a unas duchas improvisadas en las que nos desnudamos, y entregamos todo nuestro equipo a unos tipos con trajes pesados, que lo limpiaron, mientras nosotros nos dimos una buena ducha de lejía helada, en lo que básicamente son unas cuantas lonas colgadas para tener una apariencia de privacidad del resto del cuartel. Después de todo, nos limpiaron hasta el último trozo de nuestro equipo, y a nosotros mismos. Nos dieron vehículos diferentes, ya que les llevaría más tiempo hacerlo, además de reemplazar los sistemas de la tripulación, y otros dispositivos electrónicos en ellos. Unas semanas más tarde, nos enviaron a una operación de convoy a una base de operaciones importante. Nos dijeron que todo el escuadrón tenía que ir al médico para comprobar si había alguna reacción adversa a la exposición de esa noche. Nos sacaron sangre, y nada. Fuimos a patrullar cerca del lugar donde estaba el complejo, y solo quedó un cráter. Todos los lugareños se mantuvieron alejados de él también. Y esa, amigos míos, es mi historia. Puedo explicar por qué creo que la situación no estaba a la altura debido a detalles menores. No se usa lejía para limpiar armas químicas, eso es solo para cosas biológicas, etc. Pero ahí está, esta fue mi historia, en su mayor parte sin cortes, y desde mi perspectiva en ese momento. Hay documentos guardados en monasterios rusos sobre secuestros demoníacos que se remontan al menos al año 1800. Niños que desaparecían sin dejar rastro mientras viajaban entre pueblos, etc. Algunos se salvaron, y fueron encontrados días después gracias a la intervención de monjes y santos, y a las oraciones de comunidades enteras. Los niños supervivientes informaron de que habían sido raptados por entidades rápidas como el viento, y llevados a cabañas en lo profundo de los bosques, donde eran encadenados y alimentados por una especie de brujas. Los que sobrevivieron se negaron a comer. En cualquier caso, estos secuestros demoníacos fueron físicos y reales, denunciados por pueblos enteros con testigos vivos. Vale la pena mencionar que esas cabañas no fueron encontradas posteriormente por los aldeanos. Aparentemente nunca existieron en la realidad física. Los informes se guardaron en los monasterios, y nunca se publicaron. Algunos fueron encontrados y publicados, pero siguen siendo desconocidos. Algunas de las historias son más espeluznantes que cualquier película, con chicos que estuvieron bajo control demoníaco durante años, mientras se les daba por muertos y desaparecidos. Fueron forzados a obedecer a entidades demoníacas, y a realizar varias tareas cada día y noche. Pero estoy divagando. El punto es que las desapariciones de hoy en día podrían ser lo mismo, pasan delante de las narices de todo el mundo, y nadie lo sabría.
No he encontrado nada de historias sobre el estado de Ontario en mis archivos, por desgracia, pero aquí hay una historia de la ciudad de Vancouver. La historia tarda un poco en llegar al evento principal, pero es una lectura muy agradable. Mi abuelo era un tipo duro. Nació en el estado de Alberta, a principios de los años 30, y crió a sus 3 hermanos en una reserva desde los 9 años. Sus padres se fueron a la Columbia Británica con su única hija, prometiendo volver, pero ninguno de los chicos volvió a verlos. Para sobrevivir hasta el final del mes, tuvo que aprender carpintería, y trabajó como obrero, también boxeó a puño limpio contra hombres mayores para conseguir dinero extra. Aprendió a rastrear y a cazar, y siempre volvía a casa con algo para comer, cuando el trabajo era escaso. Pero cuando tenía 14 años, dejó al segundo hermano mayor a cargo de la casa, y abandonó su hogar en busca de sus padres y de una vida mejor. Esa fue la última vez que vio a alguno de sus familiares. Pasó varios meses viajando por las vías férreas, haciéndose amigo de algunos transeúntes, y utilizando sus habilidades de lucha para defenderse de otros. Finalmente llegó a Vancouver, el último paradero conocido de sus padres y su hermana. Ahí empezó a trabajar en una fábrica de pasta de papel. A los 17 años conoció a mi abuela, y ambos acabaron casándose, lo que le llevó a abandonar la búsqueda de su familia. Compraron un terreno, y él dedicó su tiempo libre a construir varias casas, que aún siguen en pie hasta el día de hoy. Una de ellas estaba situada en el terreno que compró con mi abuela, que incluía acres de zona boscosa. En este terreno, mis abuelos tenían caballos, perros, y pequeños animales de granja para huevos y carne. Mi tía nació a principios de los años 50, y luego mi madre llegó justo antes del final de la década. Por lo que he oído, no ocurrió nada malo o extraño hasta que mi madre encontró un viejo tablero de la Ouija, y jugó con él ella sola, aunque no sé si eso tiene realmente algo que ver con los siguientes acontecimientos que les contaré. Un día, cuando mi madre tenía unos 8 años, ella montaba su caballo por la parte boscosa de su finca, cuando el caballo de repente se paró en seco. Mi madre trató de moverlo, pero estaba congelado por el miedo, y de repente olió algo como basura, y carne podrida. Ella tiró de las riendas, y el caballo giró al instante y se fue hacia la casa, casi tirándola a ella varias veces por el camino. Después de eso, el caballo no volvió a ser el mismo. Si ella se acercaba a él, el caballo intentaba darle una patada, y si ella se montaba en él, el caballo daba un giro hacia atrás, intentando aplastarla. En un momento dado, pareció volver a ser el mismo de antes, dejándola subir a él. Pero una vez que lo hizo, corrió hacia la carretera y se detuvo bruscamente, empujándola hacia adelante en la trayectoria de un coche que se aproximaba. Mi abuelo lo vio y le puso una escopeta en la cabeza, pero el caballo siguió respirando con dificultad y mirando al frente. Mi madre se salvó por poco de ser atropellada por un coche que vio venir al caballo, y consiguió apartarse del camino, y mi abuela le rogó a mi abuelo que no disparara al caballo. Finalmente decidió regalarlo cuando vio que mi madre no estaba malherida. Ese mismo caballo cayó sobre la siguiente persona que lo montó, rompiéndole la clavícula, y el padre de aquella persona hizo lo que mi abuelo dijo que debía haber hecho la primera vez. Después de eso, empezaron a desaparecer animales, y uno de los perros de casa fue atacado por algo durante la noche. Sobrevivió, pero el pobre perro estaba malherido. Mi abuelo colocó algunas trampas y se quedó en el pajar sobre el granero con una escopeta y un rifle a su lado, y durmió allí varias noches. Supuso que eran zorros, tal vez coyotes o lobos, o incluso un oso desesperado, que es a lo que atribuía el mal olor en el bosque. Supuso que también era la razón por la que el caballo perdió la cabeza. Pero no vio nada durante todo el tiempo que durmió allí, y finalmente pensó que el supuesto animal que los molestaba, se había ido por una presa más fácil, o había muerto finalmente. El día después de que él dejó de dormir en el granero, mi madre estaba fuera, cerca de la línea de árboles, jugando con el perro herido mientras se curaba. De la nada, el perro empezó a olfatear el aire, luego se colocó entre mi madre y los árboles, gruñendo y ladrando. Mi abuelo oyó el ruido, salió, y se detuvo en seco. Volvió a llamar a mi abuela para que trajera su rifle, y luego silbó para llamar a los perros. Mi abuela salió, le entregó el rifle, y le preguntó qué pasaba. Cuando todos los perros empezaron a reaccionar como el primero, mi abuelo señaló una de las copas de los árboles, que parecía más larga y gruesa que las que la rodeaban, pero se movía muy poco. Había algo allí arriba. Cuando mi abuelo volvió a contar la historia, dijo que lo que fuera que estuviera allí, debía de medir al menos 2 metros, pero que probablemente era un poco más alto. Apuntó y disparó justo cuando vio que un par de alas empezaban a abrirse. Lo que fuera que estaba allí arriba los estaba observando, pero él se adelantó.
Fue un disparo mortal, directamente en el pecho con un rifle de alta potencia, y al instante empezó a correr hacia adelante con todos los perros siguiéndole, mientras la cosa caía en picado hacia el suelo, con la rotura de las ramas de los árboles totalmente inconfundible. Cuando llegó a el punto de impacto, volvió a apuntar con su rifle, y ordenó a los perros que se adelantaran para expulsarlo, pero todos se quedaron en el lugar y siguieron dando vueltas, intentando captar un olor que parecía haber desaparecido. Un montón de ramas rotas estaban en el lugar obvio de aterrizaje, pero más allá de eso no había ninguna prueba de que hubiera ocurrido algo. No había ningún cuerpo, ni sangre, ni rastro. Tal vez había desaparecido, o se había ido directamente por donde había venido. Buscó en esos bosques durante varios días, pero nunca encontró una señal de lo que era esa cosa, y no la vieron ni tuvieron problemas con los animales después de eso. Décadas más tarde, cuando mi abuelo estaba a punto de morir, seguía hablando de que había visto algo. En su delirio, se refirió a ello como un alienígena, pero dijo que iba a volver por él. Nunca he visto a ese hombre asustado por nada en mi vida, pero había verdadero pánico y miedo en su voz. Unas noches antes de que muriera, llevaba ya varios días demasiado debilitado para mantenerse de pie por sí mismo, y mi abuela se despertó con el sonido de un disparo. Salió corriendo, temiendo lo peor, y vio a mi abuelo bajando su rifle, mirando algo en la distancia. Le quitó el arma, y le ayudó a volver a entrar, y eso fue todo. No sé si esa cosa realmente volvió a por él, o si fue una alucinación de un viejo recuerdo, pero me gustaría pensar que se fue con un último jodete, a la cosa que intentó atormentar a su familia todos esos años. Hace años fui estudiante gracias a la ley de reajuste de los militares. Ya era alguien mayor. Conseguí un buen trabajo como guardia de seguridad en la universidad. La mayoría de los guardias eran tipos mayores que intentaban entrar en el cuerpo de policía del campus. Me dijeron que me asignarían una tarea extraña debido a mis antecedentes militares, el complejo de invernaderos del Departamento de Botánica y Biología. Está bien, no me quejo. Me dijeron que leyera cuidadosamente las instrucciones del puesto, y que las obedeciera. El complejo estaba fuera del alcance de la radio. Esto fue antes de los teléfonos celulares, y solo un teléfono en el complejo funcionaba por la noche. Las puertas del complejo se abrían por control remoto. Si las puertas estaban abiertas, tenía que salir y llamar a la policía desde una parada de camiones a kilómetros de distancia. Si veía a alguien en el recinto al entrar, debía salir y llamar a la policía desde la parada de camiones. Todas las puertas debían estar cerradas y bloqueadas. Debía conducir el coche hasta una puerta lateral donde pudiera ver el panel de la alarma. Si el panel confirmaba que todas las puertas estaban cerradas y bloqueadas, podía entrar. Si no, tenía que salir y llamar a la policía. Si el panel estaba en verde, debía aparcar el coche patrulla de forma que bloqueara la entrada lateral. Tenía que cerrar las puertas del otro coche, salir, desbloquear la puerta lateral, cerrar la puerta del coche que había dejado, entrar y restablecer la alarma. Si veía a alguien en algún momento debía salir inmediatamente, llegar al coche, y llamar a la policía desde la parada del camión. Pensé que las instrucciones eran raras y confusas, pero daba igual. El resto de las instrucciones decían que debía llamar a la oficina cada hora par desde el único teléfono, algo bastante común. Como hacían todo tipo de experimentos, si un invernadero tenía un cartel, yo no debía entrar en él. No debía salir del edificio salvo para huir, o al final de mi turno. No se podía dejar entrar a nadie, excepto a la policía, y a los guardias que yo conocía personalmente que eran del grupo. Cubría este lugar en un turno de 10 horas, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, de viernes a domingo. El lugar era grande y extenso, con docenas de invernaderos conectados por puertas, o casi túneles en una especie de laberinto. Solo los techos eran de cristal transparente, los laterales eran de un extraño plástico translúcido, a través de los cuales casi se podía ver. También tenía un edificio de oficinas y laboratorios de investigación, que era jodidamente extraño y raro. Todo tipo de máquinas zumbando, haciendo clic, y todos los pasillos de este a oeste tenían espejos al final, así que cuando caminaba por ahí seguía viendo movimiento por el rabillo de mi ojo. Por suerte, solo tenía que comprobar los laboratorios al principio y al final de mi turno, para asegurarme de que las habitaciones estuvieran cerradas, y cerrarlas en caso de que no lo estuvieran. El resto del tiempo se supone que solo debía deambular por los invernaderos, y asegurarme de que no había incendios ni fugas.
En el centro de los invernaderos había un gran invernadero con forma de cúpula geodésica con calefacción. Era increíble, este lugar tenía árboles, hierba, flores, una pequeña cascada, y un estanque de agua. Había unos cuantos pájaros que se metieron ahí dentro, un par de ranas, e incluso grillos. A la tercera semana de estar trabajando ahí, tenía la costumbre de almorzar sentado junto al pequeño estanque. Recuerdo muy claramente el tercer fin de semana, pues empezó a nevar fuerte, y me senté en la cúpula a comer un sándwich de ensalada de pollo mirando la nieve, mientras escuchaba a los grillos. No tenía ni idea de por qué las instrucciones eran tan sombrías y extremas. El fin de semana siguiente, sin embargo, sucedió algo inusual. Terminé mi turno, recogí mis cosas, y puse la alarma, así que tenía 2 minutos para salir. Salí, cerré la puerta con llave, abrí el coche, subí, etc. Tal y como indicaban las instrucciones, y empecé a salir. Mientras retrocedía, vi huellas en la nieve. Todavía estaba bastante oscuro, y las luces del exterior no eran las mejores, pero lo que vi parecían huellas en la nieve. Como si alguien hubiera caminado por el exterior del coche, intentando pasar por la puerta. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Las huellas parecían venir del borde de la valla, se dirigieron directamente al coche, deambularon de un lado a otro 10 o 12 veces, y luego rodearon los invernaderos. La luz era mala, pero las huellas parecían de pies descalzos. Inmediatamente salí de allí. Para cuando llegué a la parada de camiones, sin embargo, me había calmado y pensé que en realidad no había visto a nadie. Y con la puerta cerrada, podría haber sido solo mi supervisor comprobando si estaba haciendo bien mi trabajo. No quería la molestia de la policía. Pero cuando llegué a la oficina, les dije a mi supervisor y al gerente lo que había visto, así que les expliqué por qué no había llamado. Cuando les dije esto, ellos se quedaron muy quietos, me preguntaron si estaba bien, y me dijeron que si volvía a ocurrir debía llamar a la policía. Un par de días después, mi supervisor me llamó en un día libre, y me pidió que tomara una cerveza con él. Compañerismo en el lugar de trabajo, qué bien. Quedé con él esa noche, tomamos unas cuantas cervezas. Es obvio que está aquí por asuntos serios. Me preocupaba que me hubieran reducido la jornada, o algo así. Finalmente empieza a contarme la historia de botánica. Así es como llamábamos a este lugar. Alrededor de 12 años antes de que la universidad dejara de permitir que la gente trabajara en el edificio después del anochecer, había un rumor el cual decía que la gente veía y oía cosas extrañas por la noche. Después de una gran fuga, la universidad puso seguridad en el edificio a tiempo completo unos 8 años antes. Luego, 6 años antes, un guardia desapareció. Ahora, los chicos que trabajan en seguridad renuncian por no aparecer todo el tiempo. Y a veces renuncian simplemente dejando el trabajo. Pero no dejan el coche que los llevó allí, y sus cosas en el edificio, por lo general. El nuevo guardia habló de oír ruidos fuera, golpes en las ventanas, y huellas en la nieve. Luego renunció porque no quiso volver. Después, 2 años más tarde, otro guardia desapareció. Dejó atrás el coche patrulla, sus llaves, y a su esposa. La universidad no quería gastar el dinero en 2 guardias, y estaba tan lejos que los supervisores no podían visitar la universidad todo el tiempo, así que idearon reglas estrictas. Ellos ya sabían que los nuevos guardias durarían 1 mes o 2, luego los golpes, ruidos, y demás cosas los espantarían. Después, 2 años antes de empezar, un guardia murió. Lo encontraron fuera de una de las salidas de emergencia, aparentemente murió a golpes. Supusieron que era nuevo, escucharon los ruidos y fueron a comprobarlo. Desde entonces habían alternado a los chicos unas semanas cada vez, pero todos los que conocían la historia pensaban que Botánica era un destino de castigo. Pero durante 2 años nadie había visto o oído cosas raras. Así que cuando empecé, yo un veterano de combate, pensaron que me pondrían allí. Entonces fue cuando vi las huellas. Él estaba tan serio que no tuve el valor de preguntar si me estaba jodiendo, así que llamé a otros chicos de la oficina. Todos conocían la historia, todos juraban que era cierta. Algunos hablaban de haber visto sombras a través de las paredes del invernadero, o de haber oído golpes en las ventanas de las oficinas del laboratorio cuando pasaban por delante, o de haber encontrado movidas las cosas que dejaban cuando patrullaban. Así que llamé a la oficina de trabajo, y tomé un puesto diferente. Pasaron 5 años, y por fin obtuve mi título. Almorzando cuando sorpresa, mi antiguo supervisor entró a la oficina, ahora era un policía de la ciudad, y no de la universidad. Le saludé, y nos pusimos al día. Después de unos 10 minutos, me disculpé por haber renunciado sin previo aviso. Se quedó muy quieto. Dijo que estaba bien, que contrataron a un nuevo chico enseguida, y que solo patrullaron Botánica durante unos 2 meses más, luego la universidad decidió no patrullar más.
Solo instalaron un montón de maquinaria para cortar el agua si había una fuga. Le dije que debería haberme quedado. No, Anon. Instalaron todo eso por una razón. El tercer fin de semana, el nuevo tipo no volvió a la oficina, así que fuimos allí. Las alarmas seguían encendidas, el coche estaba aparcado donde debía estar, todo parecía como debía. Pero él no estaba allí. Lo único que encontramos fue su almuerzo en la cúpula, junto al estanque. Bueno, ya que esto se está convirtiendo en un hilo de historias de acampadas espeluznantes, voy a publicar la mía. Como es un poco larga no voy a hacer green text. Estuve en los Boy Scouts hasta el 6º grado, y el verano antes de dejarlo fui a un campamento de verano en una zona húmeda de Florida. Si alguna vez has estado en Florida en verano, sabrás que hace un calor ridículo, es húmedo y lluvioso, así que el campamento de verano fue un completo desastre meteorológico. Pero a mí y a algunos de mis amigos no nos gustó por una razón muy diferente. Ahora bien, cada campamento tenía un pabellón colosal en el centro rodeado de palmeras, y tiendas de campaña variadas. Estas tiendas eran tiendas permanentes, sobre tablas de madera podridas, lo que hacía que todo el campamento pareciera una base militar abandonada. Estas tiendas de campaña estaban hechas de asquerosas lonas de más de 20 años que aislaban muy bien. Esto era una puta pesadilla en el sur de Florida, porque la humedad y el calor se quedaban en cada tienda, y hacían de cada noche un infierno para sus ocupantes. Si a esto le añadimos mosquitos del tamaño de tus pelotas, pues toda la acampada era un desastre. Nuestro jefe de exploradores era un gran imbécil, así que nos hizo ganar un mínimo de 10 insignias de mérito esa semana, lo que significaba que teníamos que asistir a 10 clases para ganarlas. Estas clases tenían lugar en pabellones de pantalla alrededor del comedor principal en el centro del gigantesco campamento, con algunas de las insignias de mérito más grandes al lado del comedor, y las más pequeñas y menos importantes solo eran accesibles por un único sendero de tierra y una caminata de 10 minutos. Soy un líder bastante natural, así que dirigí uno de esos clubes de círculo interno dentro de mi tropa, llamado los koalas ciegos, o algún otro nombre estúpido para que pudiéramos tener un koala con gafas y bastón volando sobre nuestro campamento como los pequeños bromistas que éramos. Convencí a mis compañeros koalas de que hicieran 10 insignias de mérito súper fáciles para poder terminar antes, y así jugar con nuestros Game Boy Advance que colamos en el campamento, de ir a pasar el rato en el bosque y jugar con nuestros nuevos juegos de Pokémon. Mis amigos estaban de acuerdo, así que lo hicimos. Nos escabullimos muy lejos en el bosque fuera del campamento, fuera del camino normal, y en la sabana. Conseguimos salir a eso de las 3 de la tarde, pero antes de empezar a jugar a nuestro juego en el que nadie podía encontrarnos, vimos una casa muy deteriorada. Cuando digo casa, no me refiero a una cabaña, ni siquiera a un bloque de hormigón donde viven los guardias forestales. Me refiero a una casa suburbana con chimenea y porche, situada en medio del puto bosque como si fuera una foto mal editada de Photoshop, sin caminos que llevaran a ella. Este lugar hubiera sido perfecto, si no fuera porque parecía que el padre tiempo se hubiera cagado en él. La casa estaba algo bloqueada por unos pinos, así que no la vimos en un principio. Nos acercamos a la ventana del porche, y nos asomamos al interior. Cajas apiladas por encima del nivel de nuestros ojos llenaban toda la casa. No había muebles ni nada, solo cajas de lo que parecían ser revistas, periódicos, y otro material impreso. Lo único que había, además de esas cajas, era una carretilla rota apoyada en una ventana del lado opuesto. Estábamos a punto de abrir la puerta para entrar, por mucho miedo que tuviéramos, porque queríamos ver esas cajas. Entonces se oyó el ruido más espeluznante de la casa. Era tan antinatural y desconcertante que salimos de allí corriendo al comedor. Aparentemente habíamos estado fuera durante 2 horas, pero nos parecieron 5 minutos. El sol ni siquiera había cambiado en el cielo. El reloj seguía diciendo que eran las 5:30, pero el sol apenas estaba donde estaría a las 3. No se puso hasta las 8 esa noche por alguna razón. Sin embargo, fue mucho peor. Cuando oscureció esa noche, oscureció de verdad. A las 8 de la noche el sol apenas desaparecía por el horizonte, a las 9 no habrías recordado cómo era el sol. Hicimos una fogata, y tratamos de calmar nuestros nervios después de que la casa que encontramos nos asustara. Al final nos hartamos de comer carne seca, y de contar historias de fantasmas, así que nos fuimos a nuestras horribles tiendas de campaña. Yo estaba algo gordo por aquel entonces, así que me comían vivo los mosquitos todas las noches, y había colocado una mosquitera sobre mi camilla para salvarme de sus miserables embestidas.
más. La protección era mínima, y actuaba más bien como una cortina de mierda. Intenté dormirme, pero hacía tanto calor en la estructura en forma de A, que tuve que quitarme todo excepto los calzoncillos para mantenerme fresco. A eso de las 2 de la mañana, me pareció oír un fuerte ruido en la tienda de al lado. Me levanté de golpe, me enredé en mi propia red, y me subí a la tabla podrida para liberarme. Me caí, y caí encima del montón de hormigas convenientemente colocado debajo de la tabla. Conseguí salvarme antes de que me comieran, pero estaba tan aturdido y con tanta adrenalina en el torrente sanguíneo, que apenas me di cuenta de lo que estaba pasando antes de oír otro fuerte ruido a 1 metro de distancia. El armazón de la tienda se derrumbó encima de mí, de mi compañero de litera, y salimos a rastras de debajo. Miré al lado, a las otras tiendas, y las vi caer como fichas de dominó, cada una con un ruido enfermizo al caer los pilares que los sostenían. Apenas pude distinguir una figura alta vestida de rojo y blanco, que se lanzaba desde detrás de una de las tiendas a otra, pero no podía asegurarlo, era demasiado temprano para identificarla. Era todo un desastre, la tropa tenía los armazones colapsados, y todo el pilar para levantar las malditas tiendas estaba roto. La pieza para deslizarse en la tabla se rompió limpiamente. Ahora, estas tiendas eran viejas, pero todavía era bastante difícil partir un bloque de madera de 4 pulgadas en 2 partes con un solo golpe. Salí corriendo en calzoncillos para asegurarme de que todo el mundo estuviera bien, y le dijimos a nuestro jefe de exploradores que alguien había derribado todos los armazones del campamento. Nos dirigimos al guardabosques del campamento, se lo dijimos, y él dijo que saldría y nos ayudaría a encontrar al tipo que lo hizo. 1 hora más tarde, el director del campamento llegó en una camioneta Jeep, con un chico gordo de baja estatura, y vestido de ninja en la parte de atrás. Nos dijo que el chico había confesado haber derribado las tiendas, y que era un misterio resuelto. Todo el mundo se adelantó y dijeron que era mentira, sobre todo porque el perfil acordado para nuestro sospechoso era el de un tipo alto, probablemente de casi 2 metros y delgado, vestido de rojo y blanco. El guardabosques dijo que era una especie de broma, y que tenía una confesión que contarnos, y así iba a tener todo resuelto por la mañana. Al día siguiente intentamos buscar la casa de nuevo, y no pudimos encontrarla. Estaba a punto de encogerme de hombros, cuando mi amigo, que estaba en la primer tienda que fue derribada, se acercó a mí en la cena de la última noche. Estaba un poco nervioso por hablar conmigo, y me dijo que había olido algo realmente jodido antes de despertarse esa mañana. Levantó la vista, y vio la figura que le miraba fijamente, y pensó que era la cosa más extraña que había visto. Era una persona, no era un esqueleto espeluznante ni nada, pero el tipo era jodidamente alto, con brazos larguiruchos, y olía a muerte y mierda, tanto que dijo que podía ver líneas de hedor saliendo de él. Dijo que el tipo era obviamente bastante viejo y gris, pero lo más extraño era que estaba envuelto en vendas, como una puta momia. Una momia en el sur de Florida. Me reí y me limité a decirle que era un estúpido que nos estaba jodiendo. Él solo suspiró, y continuó comiendo su papilla. Las cosas más raras no empezaron hasta que volvimos a casa del campamento. Hubo 10 personas a las que se les rompió la tienda de campaña, excluyéndonos a mí y a mi compañero de litera, y de esas 10, a 8 de ellas les robaron en sus casas mientras estaban en el campamento, solo nos salvamos yo, y el chico que creía haber visto al hombre vendado. La casa del chico se quemó un mes después, los bomberos dijeron que alguien había lanzado artefactos incendiarios a las ventanas por la noche mientras dormían, aunque no había cristales rotos ni ventanas abiertas. Supongo que el patrón aquí tenía que ver con las casas. A mi casa no le pasó absolutamente nada. Me mudé un par de meses después de dejar a los exploradores, y lo último que supe es que mi antigua casa seguía allí. Sinceramente, no tengo ni idea de qué mierda significa todo esto, pero es escalofriante pensar en ello. Nadie que conozca de esa tropa sigue en ella, la dejaron más o menos al mismo tiempo que yo. He oído que todos bajamos un montón de peso también. Ninguno de nosotros es gordo ahora, y me han dicho que me veo demasiado delgado. Dejamos los exploradores por la misma razón, tal vez. No tengo ni idea de qué esperar de esta historia, y sé que es una mierda terminar una historia así, pero la única otra cosa espeluznante, es que encuentro hormigas en mis cosas todo el tiempo y es muy molesto. Me gusta pensar que tiene algo que ver con esto, pero en realidad es probablemente otra cosa de mierda con la que hay que lidiar en la vida. Aún así me pican mucho, y tengo que cubrirme con tiritas para que no me piquen todo el tiempo. Bueno, cuando era más joven solía ver muchas cosas raras en mi casa.
Lo primero que recuerdo ocurrió en 2001, cuando yo tenía 5 años. Estando en la cama, rodeado de mis diversos animales de peluche, tenía la luz nocturna encendida porque me daba miedo la oscuridad. Me encantaban estas cosas, las trataba como a mis amigos. Les contaba secretos y todo eso, ya saben, cosas de niño pequeño. Había uno que era mi favorito, un conejo amarillo de peluche que me regalaron en tiempos de Pascua. No sé por qué me gustaba tanto, pero parecía que me escuchaba. De todos modos, mientras estaba en la cama, le hablaba al conejo amarillo. Le conté que mis padres se habían peleado ese día. Le dije que deseaba que ellos fueran amigos como nosotros. Me quedé mirándolo sonriendo un rato. Entonces, el conejo me guiñó el ojo. Me guiñó el ojo, maldita sea. Lo arrojé de inmediato por mi habitación, y llamé a mi padre a gritos. Mi padre entró en mi habitación, y encendió la luz. Se sentó en la cama, y me miró con una cara inexpresiva. Le conté lo del conejo, y cómo me había asustado. Se me quedó mirando por un buen rato, hasta que finalmente dijo: Pensé que éramos amigos, Anon. Mientras me guiñaba el ojo. Ahí fue cuando oí a mi padre, mi verdadero padre, venir por los pasillos gritando que mi luz estaba encendida en mitad de la noche. Intenté contarle lo de mi conejo, pero solo estaba enojado porque mi luz estaba encendida. Apagó las luces, y cerró la puerta de mi cuarto. Mi luz nocturna se había fundido, y estaba solo en la oscuridad. Esa fue la primera, pero no la última de las cosas raras que ocurrieron en esa casa. Supongo que les contaré más. La siguiente gran cosa no me ocurrió hasta dentro de unos años. Pero entré entonces y la primera vez, mi hermana mayor dijo que seguía viendo a un hombre con una cabeza grande en nuestra casa, y sus alrededores. Mi padre seguía viendo algo en mi patio trasero, pero no le gustaba hablar de ello. Una noche escuché a mi madre tratando de preguntarle sobre eso, realmente molestándolo. Mi padre era un veterano, así que no le gustaba admitir que estaba asustado. Pero mi madre sabía que lo estaba, y quería saber por qué. Él seguía tratando de evadir las preguntas, pero mi madre persistía. Entonces, de repente le gritó: Deja de preguntarme por el puto cabezón. Pude escuchar un suave sollozo, y jadeos ahogados repitiendo: Un puto cabezón, Tracy, era un puto cabezón esa cosa. Esa fue la primera vez que oí llorar a mi padre, nunca le preguntamos por ello después. Le gritó a mi hermana por decir que había visto al cabezón fuera de su habitación una noche. Ella dejó de contarle a mis padres después de eso. Pero todavía me hablaba de él. Cómo venía a verla por la noche. A veces se quedaba junto a su cama, otras veces le contaba cosas. Le pregunté por qué nunca lo veía. Me dijo que intentó ser mi amigo, pero que fui malo con él, así que dejó de verme. Ella dijo que estaba enojado conmigo. Yo tenía un poco de miedo de que estuviera enfadado conmigo, y ahora sé que debería haberlo estado. Tengo una historia más después de esta, porque nos mudamos poco después. Muy bien, esta es la última historia que tengo de esa casa. También es la que más me molesta. Para entonces yo tenía 8 años, y había tirado mi conejo amarillo al salir del jardín de niños. Dejé de jugar con la mayoría de mis juguetes, ya no confiaba en ellos. No había visto nada fuera de lo normal en los últimos 3 años, a diferencia de mi hermana y mi padre. Para entonces, pensé que había inventado toda mi historia. Así que empecé a jugar con juguetes de nuevo. Pasé a las figuras de acción, mi juguete favorito ahora era un muñeco de Wolverine. Un día por la tarde me quedé solo en casa por primera vez, fue durante el verano creo. De todos modos, estaba sentado en el suelo de mi habitación jugando con mi muñeco de Wolverine. Habíamos instalado recientemente un suelo de azulejos, así que me senté sobre una sábana. Yo jugaba muy bruscamente con mis juguetes en esa época. Rompí muchos de ellos, y ese día rompí a Wolverine. Giré su cabeza, y se había atascado. Fruncí el ceño, triste por haber roto mi juguete favorito. De repente, la cabeza volvió a la normalidad. Y escuché por detrás de mí: Arreglado, amigo. Grité, y lancé el maldito juguete contra la pared. Esperaba que no hicieras eso esta vez, Anon. Me asusté, e intenté salir corriendo de mi habitación. Pero mi pie quedó atrapado en la sábana y me tropecé. Me esforcé por levantarme, mientras me enredaba más en la sábana hasta quedar completamente atada a ella. No estuvo bien tirarme a la basura, ¿por qué no pude ser tu amigo? Empecé a llorar, quería disculparme. No lo permitió. Lo último que recuerdo es que la sábana me cubría la cara, y me asfixiaba. Luché con mucha fuerza, pero al final me desmayé de cansancio. Me despertaron mis padres, estaba en mi cama. Pensaron que solo estaba cansado de jugar, y que me había desmayado. Pensé en contarles lo que había pasado, pero tenía miedo de que mi padre me pegara. Muy bien, escribiré las últimas líneas. Le conté a mi hermana lo que pasó. Supongo que ella había empezado a ver cada vez menos al cabezón, pero él seguía hablando de mí.
Decía que quería intentar ser mi amigo una vez más. Después del incidente de la sábana, habló con ella una última vez. Dijo que nunca sería su amigo, y que ya no estaba enfadado. Solo estaba triste. Nos mudamos de la casa unos meses después a un apartamento. Mis padres no podían seguir pagando la hipoteca, supongo. Y aunque me mudé a un barrio peor, me sentí más seguro. Lo único que oía por la noche eran los gritos de los niños, y algún que otro disparo. Pero me parecía bien, porque ellos estaban fuera, y yo dentro. Mis padres solían ser grandes aficionados dedicados a las actividades al aire libre. Mi padre es un ex campeón de carreras de barcos, y mi madre era una chica de campo criada en Alabama, así que siempre querían acampar, salir a navegar, pescar, y todas esas cosas cuando yo era pequeño. Se fueron de viaje con unos amigos de ellos, cuando yo tenía unos 10 años, y desde entonces se niegan a ir de acampada. Mi padre me contó la historia algún tiempo después de que yo cumpliera los 18 años. Todavía me hace dudar, así que ténganlo en cuenta. Mis padres se mudaban mucho, y solo tenían un grupo de amigos con los que realmente mantenían el contacto todo el tiempo. Ellos se llamaban Danny y Lisa. Danny y Lisa no estaban locos por las actividades al aire libre como mis padres, pero eran sus amigos, y era divertido acampar con ellos. Así que todos planearon como 5 días de viaje a un lago al sur de donde vivíamos, con un arroyo que estaba en la propiedad del padre de Danny, así que podían acampar en la propiedad y pescar todo lo que quisieran, y luego ir al lago con facilidad. Todo lo que contaré a partir de ahora me lo contó mi padre. Me lo contó una vez, y solo una vez, y se emborrachó después de decírmelo, lo que ya no es característico de él. Los 2 primeros días fueron normales, simplemente acampaban, bebían, compartían historias mientras pescaban y navegaban. Solo eran jóvenes adultos divirtiéndose. La segunda noche todo el mundo empezó a escuchar extraños gritos y ladridos, como si 2 perros estuvieran en una pelea, pero ambos estaban simplemente heridos y gritando todo el tiempo. Se imaginaron que eran coyotes y se durmieron. Al día siguiente continuaron con sus aventuras. Esa noche siguieron oyendo esos ruidos, pero estaban muy cerca del campamento, así que mi padre y Danny salieron a ver si podían ahuyentarlos, mientras que mi madre y Lisa se quedaron asustadas escondidas en una tienda, probablemente leyendo la Biblia o algo así. En fin, mi padre y Danny salieron a buscar a estos coyotes luchadores siguiendo el sonido. Mi padre tenía una escopeta, y Danny un machete. Esperaban asustar a los coyotes, o lo que fuera, con un disparo. Llegaron a un claro, y pudieron escuchar el ruido extremadamente fuerte, pero parecía provenir de múltiples direcciones, como si los sonidos fueran distantes entre sí. Ahora, mi padre es un poco fantasioso, jura que vio a Pie Grande a los 14 años, pero esto es diferente. Simplemente le dijo a Danny que volviera. Sin preguntas, sin explicaciones, solo le dijo, Danny tenemos que volver. Así lo hicieron, pero los sonidos no se desvanecieron esta vez. Danny preguntó nerviosamente a mi padre qué estaba pasando, pero mi padre no le dijo nada, solo le dio un empujón. Danny es un poco tonto, de ahí que siempre me gustara decirle tío Danny, así que pensó que mi padre le estaba haciendo una broma. Siguió empujando a mi padre e intentando que dijera, te atrapé, pero mi padre nunca se despegó. Finalmente, se acercaron al arroyo, un poco más arriba del campamento, y mi padre le dijo a Danny que corriera. Entonces mi padre se fue, sin remordimientos. Al parecer, Danny le siguió, pero se cayó, y llamó a mi padre, pero mi padre, que lloró y balbuceó un poco en esta parte, algo también poco habitual en él, se negó a volver a por él, aunque Danny empezó a pedir ayuda. Danny gritaba que tenía la pierna rota, que le dolía, pero mi padre siguió corriendo. Entonces, mi padre, dijo que escuchó lo que sonaba como un gruñido de puma muy fuerte. Imagínense 2 leonas enojadas, amplificadas por 70 pilas completas de combustible, así de fuerte dijo que era. Hizo que los oídos de mi padre pitaran. Después de eso Danny dejó de gritar pidiendo ayuda. Mi padre volvió al campamento, y las señoras le preguntaron qué diablos estaba pasando, pero mi padre se limitó a decir que había algo ahí fuera. Mi mamá, siendo la mujer práctica que es, le preguntó qué mierda había allí afuera, pero mi padre no quiso contestar. Lisa estaba asustada, preguntando dónde estaba Danny, pero mi padre se limitó a decirle que llegaría en un segundo. Pasaron unas horas, y las señoras estaban muy preocupadas por Danny, mientras que mi padre aparentemente se encogía de hombros cuando preguntaban sobre él. Finalmente, desde el lado opuesto al que llegó mi padre, llegó Danny, caminando sin problemas hasta el campamento, sin decir nada.
Mi padre cargó su rifle, pero lo describió como preparación para la supervivencia, algo que mi madre dice que no olvidará, porque eso fue lo que le avisó de que algo iba mal. Danny primero se acercó y se puso al lado de mi madre, pero después de las miradas extrañas y la mirada de muerte de mi padre, se acercó a Lisa que le había estado dando la espalda durante unos 10 minutos. Mi padre finalmente le preguntó a Danny qué le había pasado en la pierna, y Danny miró casi confundido. Mi padre le dijo, pensé que habías dicho que estaba rota. Danny le miró, y le respondió, Rota. Entonces, como si estuviera loco, empezó a gritar, Steve, mi pierna, creo que está rota. Las señoras agarraron botiquines, primeros auxilios, agua, y lo racionalizaron como que estaba entrando en shock, pero al quitarle los pantalones, con mucha dificultad ya que se negó a ayudarles, y en realidad les hacía más difícil quitárselos, no había ninguna rotura evidente, ni sangre, solo moretones por todo el costado. Lisa no dejaba de preguntarle qué había pasado, pero él gruñía y apartaba las manos de los moretones. Mi padre dijo, está bien, vayamos a dormir. Mi madre le miró con cara de, ¿me estás jodiendo? Y él le miró con cara de, hazlo mujer. Así es, de la vieja escuela, y sigue funcionando de puta madre. Entonces ella cumplió, ya que él nunca hacía eso, y se fueron a su tienda. Mis padres escucharon a Lisa regañando y discutiendo con Danny, porque él nunca respondía cuando ella le hacía preguntas, lo que me parece una táctica genial para enfurecer a las esposas, y entonces ella finalmente gritó que iba a orinar. Danny le preguntó si podía ir con ella ya que había animales por ahí. Ella dijo que sí, y se fueron. Mi padre se despertó sobre las 10 de la mañana, y empezó a preparar el desayuno. Danny y Lisa se habían ido. Mi madre preguntó dónde estaban pero mi padre no respondió. Después de un rato, los dos volvieron, de forma poco ceremoniosa, y sin decir ni una sola palabra. No estaban tomados de la mano como siempre, solo estaban parados uno al lado de otro. Se negaban a comer, Danny gritaba al asar mi pierna, y Lisa se quejaba de que se sentía mal. Mi madre sugirió que se fueran a casa, y que cancelaran el viaje por la pierna de Danny, que no había cojeado en absoluto, según el recuerdo horrorizado de mi madre, y los dos asintieron con la cabeza. Mi padre se limitó a observar. Todos estuvieron de acuerdo, así que Danny y Lisa se subieron al coche de mis padres, no al suyo, y se limitaron a esperar. No recogieron sus tiendas, comida, neveras, bolsas, nada. Mi madre se acercó, y les preguntó si iban a recoger sus cosas, y ellos negaron con la cabeza. Mi padre preguntó, ¿por qué no se van en su coche? Y los dos dijeron, roto, igual que Danny la noche anterior, de una manera espeluznantemente practicada. Mi padre suspiró, recogió el coche, y se fueron. Danny y Lisa se mantuvieron en silencio durante todo el camino, excepto por los murmullos al azar entre ellos, completamente indescifrables. Mis padres los llevaron a casa, vinieron a buscarme, y todos pudimos darnos cuenta de que algo andaba mal, además de haber regresado días antes. Dijeron que Danny se había hecho daño, y por eso volvieron a casa. Esta parte ahora será contada desde mi perspectiva, después de que todos llegaron a casa. Pregunté si podíamos ir a verlos pero mi padre me contestó, no, demasiado rápido, y entonces pensé que estaba enfadado conmigo, así que me fui a jugar a la PlayStation. Me acuerdo de esto porque los echaba de menos, y entonces mi padre se ponía mal cuando los mencionaba. Así que me escabullí de vuelta a las escaleras, y escuché desde el hueco de la escalera, y oí a mis padres y abuelos hablando de que algo no estaba bien, que era como esas historias, etc. Supuse que estaban hablando de algo al azar, y me aburrí y me fui a jugar más a la PlayStation. Unas semanas después pregunté por el tío Danny, y mi padre me dijo que no íbamos a verlos más. Me enfadé, y exigí saber por qué ya no los veríamos más. Me dijo algo sobre que el padre de Danny estaba enfermo, y entonces me puse triste. Luego lo olvidé, y la vida siguió. Avancemos rápidamente unos 5 años. Estaba en un supermercado donde vivía cuando todo esto sucedió. También era por donde vivían Danny y Lisa, solo que al otro lado de la carretera. Al tener 10 años nunca me permitieron acercarme, pero ahora que podía conducir, decidí ir a ver mi antigua casa, y ver la casa de Danny y Lisa. Lo sé, soy un nostálgico. Estaba conduciendo lentamente y de forma bastante espeluznante por mi antiguo barrio, cuando veo a Danny caminando por la calle. Emocionado, le hago una señal, me detuve, y me bajé a hablar con él. Me pareció rígido, algo robótico podría decirse, cuando me abrazó era demasiado fuerte, y parecía que intentaba asfixiarme. Le pregunté cómo había estado y me dijo que bien. Le pregunté dónde estaba Lisa, y me dijo que en su casa, así que le pregunté si podía verla, y aceptó.
Caminé con él y le pregunté sobre todo tipo de gente y traté de ponerme al día, pero no se acordaba, o no le importaba al 90%, lo que me pareció extraño, porque él siempre fue muy impresionante e involucrado tío Danny. Además, ahora mismo estoy en el tablón X, así que soy automáticamente paranoico y demás cosas. Así que le hice un par de preguntas trampa obvias, y falló miserablemente, ahora estaba un poco nervioso. Llegamos a su puerta, la abrió, y el olor a carne podrida salió de ese lugar, un olor horrible e incomparable asaltó mis fosas nasales. El lugar era una ruina, la mierda estaba por todas partes, todo estaba cubierto de polvo y mierda, nada parecía limpio. Había ropa sucia por todas partes, no había luces encendidas, era un desastre. Estaba más que asustado, y le pregunté qué había pasado aquí, y gruñó, un gruñido realmente extraño, casi visceral. Así que pregunté por Lisa, y gritó desde la cocina, que estaba justo detrás de una pared que daba a la habitación en la que yo estaba. No era una pared completa, ya que la parte superior no tocaba el techo, por lo que podía oler y oír cómo se cocinaba algo. Entré en la cocina esperando ver a Lisa haciendo algo de comida normal, y planeaba preguntarle por qué Danny estaba actuando raro, pero lo que vi fue inolvidable. Ella estaba de pie en la cocina, con el culo desnudo, cubierta de sangre, cocinando algún tipo de desastre destrozado, rodeada de miles de huesos. Fui lo suficientemente inteligente como para notar una pila de malditos collares en la esquina, malditos collares para mascotas. Grité, y Danny se abalanzó sobre mí. Me aparté torpemente de él, y salí corriendo por la puerta. Danny me persiguió, yo llegué al coche, y salí corriendo lo más rápido que podía. Llegué a casa, llamé a la policía, les di la dirección, y fui directamente a ver a mi padre. Me dio un puñetazo en la cara, y me dijo que había oído la dirección. Intenté disculparme y me gritó, así que le grité por mentirme, así que me golpeó de nuevo, luego me abrazó y dijo que lo sentía. Intenté preguntarle pero él, con bastante fuerza, me dijo que me callara la boca y me olvidara del tema. La policía vino a mi casa y me dijo que no encontraron a nadie viviendo allí, pero que mi historia coincidía con la descripción, y que el lugar era una puta pesadilla. Me dijeron que sospechaban que los anteriores propietarios se habían marchado, y que una mezcla de animales salvajes y vagabundos ladrones habían estado viviendo allí. Mi padre, siendo el maldito genio ridículo que es, preguntó por qué la casa no había sido embargada, o por qué los pagos de las facturas no habían sido un problema. Los policías tartamudearon, y dijeron que lo investigarían. Al parecer, el padre de Danny seguía pagando por todo, según algún acuerdo cuando se casaron. Todavía no los he visto desde entonces, y mi padre solo me contó la historia de antemano. Mi encuentro con ellos fue pura coincidencia, y solo empeoró la historia. Un par de años después de todo lo ocurrido, mi padre me contó esta historia, y mientras se emborrachaba esa noche, me dijo que él sabía lo que le pasaría a Danny. Sabía lo que eran esas cosas, por eso dejó a su suerte a Danny, y prefirió salvarse a él mismo. Esto puede ser un poco fuera de lo común, pero aquí estoy porque tengo algunas historias que contar. Soy un anon de Nueva Inglaterra, he vivido alrededor de un pequeño pueblo entre Nuevo Hampshire y Massachusetts, la mayor parte de mi vida. Tengo un amigo que se ha mudado a un pueblo aún más remoto en el interior de Nuevo Hampshire, y he conducido hasta allí para verlo. La única manera de llegar allí, es pasando por la pequeña ciudad de Hillsburg, para lo cual hay que tomar la oscura ruta 149 que va desde Ware, Nuevo Hampshire, hasta atravesar Hillsburg. Para aquellos que no estén familiarizados con la zona, esta no es realmente una autopista como una interestatal. Diablos, ni siquiera se parece mucho a otras rutas. Esa zona del sur de Nuevo Hampshire es sorprendentemente montañosa y salvaje. La ruta rodea pendientes pronunciadas, pasa por varios pantanos, y bosques oscuros. Los bosques de Nueva Inglaterra suelen ser espesos a los lados de la carretera, pero cuando se conduce por esta ruta de noche, las únicas veces que lo he hecho, es odioso cómo se te echa encima el bosque. Recuerdo que tenía una tía del oeste de Texas que siempre decía, ¿cómo demonios conduces en cualquier sitio? El bosque está justo al lado de ustedes. En fin, solo he conducido la ruta un puñado de veces, y siempre exclusivamente de noche entre las 8 de la noche, y las 4 de la mañana. Además, la ruta pasa como por 3 cementerios, y la zona en sí suele estar cargada de una espesa niebla. Es realmente inquietante si te dejas absorber por el ambiente. Conduzco mucho por mi trabajo, y por alguna razón, esta carretera siempre me ha llenado de temor y ansiedad, y eso antes de que ocurriera algo raro en ella. Voy a detallar 2 de mis experiencias en forma de green text. Intentaré que sean breves.
Una de ellas ocurrió literalmente la otra noche, y he querido hacer este hilo porque me inspiró mucho. No me he encontrado con nada supremamente paranormal, así que esto sobresale. Supongo que la mayoría de ustedes probablemente no se sientan identificados, pero si tienen alguna otra historia espeluznante en la carretera o en el camino, entonces publíquenla por aquí. Primera historia. Ser yo, hace aproximadamente un año. Era la primera vez que conduciría hasta la casa de un amigo. Seguía las indicaciones de Google Maps. Me tomaría 1 hora y media de viaje. Eran alrededor de las 7:30 de la tarde, recién estrenada la noche. Puse algo de música, y empecé a manejar. Lo primero que me sorprendió era lo solitarias que son estas carreteras. Seguramente este no podía ser el camino más rápido a la casa de mi amigo. Seguí la carretera lo mejor que pude, por lo demás llegué sin ningún problema. Pasé un buen rato con la familia de mi amigo, y le hablé sobre la carretera. Él estaba de acuerdo en que definitivamente era toda una travesía pasar por ahí. Una vez se me reventó una rueda en el camino. Me quedé atascado durante 1 hora esperando al mecánico. Justo en medio del bosque, junto a un pantano. Bastante tenebroso, hermano. Le dije que no me daban ganas de volver por esa carretera, pero que me las arreglaré. No bebí, ni me drogué, por lo impredecible que podía ser la carretera. Cuando llegó la hora de irme, por ahí de las 2 de la mañana, decidí apoyarme en mi miedo. Puse uno de esos videos de YouTube de historias espeluznantes que duran como 3 horas. El viaje no era de 3 horas, así que eso debería mantenerme despierto. Conseguí un café, me lo tomé en una tienda de servicio, y comencé el viaje de vuelta. El video me gustó bastante. Eran historias al azar sobre skinwalkers, fantasmas, y mierda espeluznante. También estaba bastante cansado, así que juraba que veía cosas en las esquinas de los faros. Pero a pesar de lo asustado que estaba, seguía disfrutando de todo, y seguí conduciendo. Me quedé pensando bastante en algunas historias, a otras no les prestaba mucha atención, y pensaba en otras cosas. Me paré y salí del auto para orinar en el bosque. No pasó nada espeluznante. Eventualmente seguí con mi camino, y el video se cortó mientras estaba conduciendo. Comprobé mi teléfono para ver si había perdido la conexión a internet. Nada de eso, simplemente el video ya había acabado. Había durado al menos 3 horas. Como 3 horas y 19 minutos o algo así. Miré la hora, y eran ya las 5 de la mañana. Había estado conduciendo durante toda la duración del video. Comprobé el Google Maps, y este decía que todavía estaba a media hora de mi destino. Perdí como 2 horas de tiempo esa noche, y la verdad, no sé explicar por qué ocurrió eso. Segunda historia. Esto sucedió la otra noche. Yo conducía hasta la casa de unos amigos. Esta vez me mantuve con los ojos bien abiertos todo el tiempo, debido a mi experiencia anterior con la ruta 149. Era una noche más fría, con mucha niebla también. Una vez más, el viaje en coche ocurrió sin ningún problema. Pero durante el camino, vi una extraña cantidad de animales muertos en la carretera, y de coches que pasaban con un faro apagado. Había aprendido la lección, y durante el viaje de regreso, que fue alrededor de las 11 de la noche esta vez, mejor me puse a escuchar estaciones de radio pop country, en lugar de la mierda espeluznante. Una vez que llegué a la ruta 149, no vi ni un solo coche más. En todas las demás carreteras, el centro de Hillsburg, la ruta 77, y más tarde la ruta 3, había una buena cantidad de conductores. La ruta 149 era una zona muerta, muy inquietante. Mientras conducía, corría por las colinas para llegar a casa lo más rápido posible. Todos los animales muertos en la carretera me preocuparon. Una preocupación común de mi área, puede matarte. Al final llegué a una curva cerrada a la izquierda que daba la vuelta, y bajaba una colina. Iba demasiado rápido. Una vez que llegué al fondo, había varias figuras en la carretera. Como 4 o 5 ciervos justo en medio de la carretera. Estaban todos reunidos, y me miraron directamente mientras bajaba la colina. Frené a unas decenas de metros delante de ellos, mi camioneta se detuvo con un chirrido. Estaban todos jodidamente sucios. Como si hubieran estado rodando en el barro. Ninguno de ellos se movió durante unos buenos segundos. Me quedé realmente helado, sabía que algo iba mal. En ese momento, al lado de la carretera, vi surgir algo. Era otro ciervo, pero estaba parado en 2 patas. No podría decir si estaba apoyado en un árbol, o simplemente de pie. También estaba sucio, y cubierto de manchas de color marrón y granate. Tal vez era sangre, o tal vez tenía pelaje rojo, no lo sé. Los ojos no eran negros, eran blancos, como bolas de billar. Me miraba fijamente desde la línea de árboles al borde del brillo de mi faro. Era muy alto, tapaba completamente mi camioneta.
Inmediatamente pensé que esa cosa era un skinwalker, y salí de ahí lo más rápido que pude. Los ciervos se dispersaron mientras me dirigía hacia ellos. Conduje a casa lo más rápido posible. A la mierda la ruta 149, tremendas malas vibraciones. También señalaré que la ciudad de Hillsburg es, en general, un poco rara. No se distingue demasiado cuando estás allí, pero parece tener un trasfondo más siniestro. No parece diferente a cualquier otra pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, pero en realidad es mucho más siniestra. Tiene una de las tasas de criminalidad per cápita más altas de cualquier comunidad de Nuevo Hampshire. Esto incluye la parte norte del estado, generalmente aislada y empobrecida. Por alguna razón, Hillsburg saca lo peor de su comunidad. Ese lugar está maldito, lo juro. Esto lo mencioné en el hilo de leyendas urbanas de los videojuegos, y creo que es hora de hacer un hilo entero sobre esto. Carneville fue un shooter arcade con pistolas de luz que salió el 31 de octubre de 1998, y fue publicado y desarrollado por Midway Games. Fue un éxito de ventas, e incluso superó en ventas a Mortal Kombat 4 ese año, pero a pesar de su popularidad nunca tuvo una secuela, ni ha sido lanzado en una consola doméstica o PC. El juego destaca por su violencia gráfica extrema y su comedia oscura surrealista. Pero hay un secreto mucho más oscuro y he tratado de descubrirlo. Si esperas una creepypasta de bajo esfuerzo, busca en otra parte, esto es real y sé de lo que hablo. Carneville fue un juego desarrollado principalmente por un culto pagano celta de derechas, y pretendía ser parte de una serie de complejos rituales para Samhain, el año nuevo celta que ha sido comúnmente confundido con Halloween por católicos protestantes despistados. El juego en sí fue el concepto de Jack Jagger, un empleado de Midway de la época que no tenía ninguna conexión real con el culto, y que solo quería hacer un espeluznante juego de terror para Halloween. Para mis antiguos compañeros que trabajaban para Midway en aquella época, es lo que se le conoce como un peón útil. Este artículo de la página Games Radar, publicado con motivo del 20º aniversario del juego en 2018, es en su mayor parte una pendejada, pero hay chispas de información útil en él. A decir verdad, confirma la existencia del port perdido para consolas, y su extraño desarrollo del que se mantuvo al margen en gran medida, y que los altos mandos de Midway les estaban dando algunos problemas. El verdadero misterio es el túnel, un nivel que fue cortado por completo y lo único que queda en el código del juego, es la canción para la zona del juego que fue encontrada por los emuladores buscando en el código el contenido cortado. Esta música suena como la típica canción de ascensor de jazz suave, que se oía en el porno del canal Cinemax en su día. Obviamente, se trata de un túnel del amor, para estar en sintonía con la temática de feria del juego, y porque se trata de un ritual sexual virtual que mezcla sexo y violencia, así como eran los ritos paganos celtas en la antigüedad. Los altos cargos de Midway se aseguraron de que el túnel se eliminara porque era demasiado ofensivo, y no querían que los propietarios de los salones recreativos prohibieran el juego. Si jugaste a Carneville, sabrás que el túnel del amor debió de haber sido muy jodido para ser demasiado ofensivo para el que se supone era el juego de arcade más retorcido jamás hecho. Hay un montón de otras cosas raras en el código del juego, incluyendo imágenes de Sailor Júpiter, y una imagen de Jeffrey Dahmer sosteniendo una cabeza cortada de un ejecutivo de Midway que dio problemas a los desarrolladores, pensada como una broma. Los desarrolladores que formaban parte de la secta también eran whips, los whips de la vieja escuela de los 90s también conocidos como otakus, y a los que les gustaba la mierda violenta y el hentai gore. Bueno, en los créditos del juego se menciona incluso a la princesa Serena en el apartado de agradecimientos especiales, y esta secta en la que estaba tenía miembros en varios estados, e incluso un pequeño grupo en Ontario. El líder de la rama canadiense era un otaku estereotipado que estaba obsesionado con Sailor Mercury, y salió en un reportaje del noticiero de Hitline, pero gran parte de su comportamiento otaku más evidente, era solo una actuación para engañar a la gente y hacerles creer que era un incompetente que vivía en un sótano, en lugar de mostrarles que él en realidad era el líder de una secta pagana. En el minuto 10:57 del video enlazado por aquí, muestra una entrevista del líder otaku de esta secta pagana. I really want to flatter myself that way, but I am definitely obsessed with Ami Mizuno, Sailor Mercury.
Sin embargo, él no era el líder en el momento en que la entrevista tuvo lugar en los años 90, y no estoy seguro de si tenía alguna conexión con Carneville, o más específicamente con la versión perdida de consola, que era un tipo de juego completamente diferente, en lugar de un mero port de arcade. El propio túnel contenía supuestamente imágenes impactantes y mensajes codificados, que los ocultistas entenderían pero que no tendrían sentido para nadie más. Algunas de las escenas incluían una serie de imágenes relacionadas con el paganismo celta, y el arte del anime gore, así como fragmentos de los siguientes títulos con los siguientes directores y fechas de estreno. The Wicker Man, dirigida por Robin Hardy, 1973. Born to Rise Hell, dirigida por Roger Earl, 1975. Cannibal Holocaust, dirigida por Ruggiero Deodato, 1980. Legend of Leon Flare, dirigida por Yoriisa Uchida, 1986. Urotsuki Doji, Legend of the Obedient, dirigida por Hideki Takiyama, 1989. Otras secuencias que también se encontraban en el túnel, era la cinta del suicidio de Buzz Lightyear en formato GIF, y algunos rituales grabados que posiblemente implicaban desnudos, sexo, y sacrificios de animales o humanos. El túnel y el port de la consola iban a tener varios clips de estas fuentes variadas, pero fueron cortados por ser ilegales y difíciles de ver. El suicidio de Buzz Lightyear está disponible legalmente, y no tiene derechos de autor, así que lo único que queda es que el ritual grabado sea ilegal, o más probablemente, que las imágenes de las películas y el anime sean un caso de infracción de derechos de autor, y no tengan la licencia. Se le ofreció hacer el trabajo de voz a Joseph Pilato para la versión de consola, pero no le gustó el guión, y lo rechazó. Joseph Pilato interpretó a Rhodes en Day of the Dead, e hizo algunos trabajos de voz en anime, y dibujos animados en los 90s, sobre todo en Digimon. ¿De dónde has sacado esta información sobre los clips? Un gran amigo mío trabajaba en Midway, en el equipo de desarrollo por aquel entonces. De hecho, ambos éramos compañeros de piso en el estado de Iowa en aquella época, y él tenía 2 lugares de residencia, un apartamento cerca de Chicago que alquilaba a su nombre, y el rancho en Iowa que poseía el grupo y en el que yo vivía. Midway Games tenía su sede principal en Chicago, y tenía varias oficinas más pequeñas en Illinois y Iowa, para su división de arcade. Sé que suena a una de esas historias de, mi padre trabajó en Nintendo, pero es cierto. He conocido a mucha gente extraña y variada, en la antigua comunidad pagana. A medida que te alejas de la basura de la brujería y de la nueva era, mucha gente se solapa o se mantiene en contacto más estrechamente. Como ya he dicho, yo formé parte de un culto pagano celta dedicado principalmente a la adoración de dioses como Lug, Egne, y el Dagra, así como de la diosa Morrigan. Un montón de rituales espeluznantes y perturbadores están asociados con la diosa Morrigan. Ella no es nada como las chicas góticas brujas, y los tipos de la era moderna la retratan. Si leyeras más sobre la mitología celta, lo sabrías. Así que la secta estaba conformada por un grupo de raritos fans de calabozos y dragones que fetichizaban el etnonacionalismo pagano celta. Sí, suena típico de los desarrolladores de juegos de los 90s, no puedo contar la cantidad de tipos raros en los foros de Doom, exactamente como este. Los otakus y los frikis de calabozos y dragones, eran simplemente 2 de los grupos demográficos que la secta reclutaba. También reclutaron en los círculos góticos y metaleros, aprovechando a los marginados y a la gente de hogares rotos y familias disfuncionales. Cuanto más tiempo estabas en la secta, más se desaconsejaba eso, y si querías avanzar de rango, tenías que adentrarte en el ocultismo pagano y de derechas. Dejé la secta en 2002, unos meses después del 11 de septiembre. La cosa se estaba poniendo seria, y me largué de allí. Ya no vivo en Iowa, y no mantengo contacto con ninguno de la secta. Los desarrolladores del juego que trabajaban en la versión de consola de Carneville, eran un grupo de terceros contratados por Midway, en lugar de los verdaderos empleados que hicieron la versión arcade. Solo 2 de ellos eran ocultistas, mi antiguo compañero de piso y otra persona, ellos estaban en los rangos inferiores. Y de hecho conocí al canadiense que estaba obsesionado con Sailor Mercury, alrededor de 1999 o 2000, cuando la rama de Ontario se reunió con los otros conjuntos del culto del Medio Oeste. Él había perdido peso y se había vuelto menos interesado en el anime, y estaba más obsesionado con el culto y los rituales para poder ganar más rangos. No estoy seguro de si la secta sigue activa actualmente, o si han cambiado de marca.
Después de la masacre de Columbine, y el 11 de septiembre, el culto mantuvo intencionadamente un perfil aún más bajo, y hubo muchos temores de que las autoridades se involucraran, ya que muchos de los chicos almacenaban armas, y algunos de ellos también vendían drogas, y muchos de los miembros del culto realizaban todo tipo de actividades criminales. Algunos de los rituales avanzados también se consideran delitos, y mucha gente comenzó a entrar en pánico y a abandonar el barco a principios de la década de los 2000. Algunos de los miembros más antiguos de la secta pertenecían originalmente a pandillas inofensivas de la zona de Chicago. ¿Qué hacían en estos rituales? ¿Adoraban a los dioses celtas? Adoraban a los dioses y diosas celtas. Los rituales a menudo incluían actos sexuales, tanto homosexuales como heterosexuales, encender velas, derramar sangre, autolesiones, y sacrificios de plantas. Los rituales más avanzados para ciertas fiestas o eventos especiales, implicaban el sacrificio de animales vivos, concretamente de animales de granja como pollos, cerdos, ovejas, y en un momento dado, un ternero. Hubo rumores de que algunos de los otros grupos en Michigan y Kentucky iban y hacían sacrificios humanos de personas secuestradas, que eran consideradas como potenciales soplones, o miembros de bandas ocultistas rivales, pero honestamente dudo de esas afirmaciones. Los sacrificios de animales eran reales, y los vi de primera mano. Participé en algunos de los rituales de autosacrificio, y de encendido de velas. Los rituales de iniciación eran similares a los de las bandas, e incluían palizas seguidas de sexo en grupo, a menudo de carácter sadomasoquista. Todavía tengo pesadillas de mi iniciación en el grupo. Que un grupo de personas te den una paliza, y luego te den literalmente por el culo una y otra vez no es nada divertido, pero yo quería demostrar que era digno de la secta. Lo acepté en su momento y acepté esos actos más o menos, pero ahora lo lamento profundamente. Tenía un coche, era intendente y mayordomo. Mi trabajo consistía en adquirir armas, alimentos, combustible, municiones, y otros suministros básicos para nuestro arsenal en Iowa. Este disco que ven en la imagen, una cartera, una navaja, y algo de ropa, fue lo que pude llevarme cuando me subí a mi coche, y me alejé de la secta para siempre aquella nevada mañana de invierno de 2002. También había otros aspectos de la secta, y por eso intentamos infiltrarnos en la industria de los videojuegos, y reclutamos a ciertos fandoms nerds, y trabajadores de la informática. Sabían que en los años 80, 90 y principios de los 2000, había conservadores cristianos que hablaban de que los videojuegos, calabozos y dragones, la música rock, y cualquier forma de fantasía o ficción de terror, eran inherentemente satánicos y estaban destinados a programar a la gente. Creíamos que los cristianos estaban llenos de mierda acerca de que los juegos y las películas estaban siendo utilizados como herramientas de reclutamiento satánico, pero creíamos que podían ser utilizados como propaganda y con fines de control del pensamiento y para condicionar a la gente a ser violenta cuando se mezclan con ciertos estímulos y regímenes específicos de acondicionamiento mental y físico. Al igual que veíamos todo tipo de películas, programas de televisión y animes extremadamente violentos y oscuros, y leíamos todo tipo de libros de tendencia similar en nuestro tiempo libre, que no estaba ligado al trabajo o al ocultismo. El material que veíamos siempre estaba clasificado para mayores de 18 años, y también veíamos porno sadomasoquista, y todo tipo de hentai gore y demoníaco. Se suponía que nos desensibilizaría y reconfiguraría nuestras mentes para convertirnos en guerreros de los dioses, algo así como la Fiana de los ciclos fenianos, o el héroe guerrero Cuchulain. También hicimos mucho roleo, y campañas de calabozos y dragones como forma de entrenamiento psicológico. No creo que la programación fuera tan efectiva, pero aún así. Básicamente la lógica era, los cristianos están equivocados, estas corporaciones no están usando los medios de comunicación para lavar el cerebro de la gente, y hacerla violenta, pero nosotros sí podemos, y depende de nosotros hacerlo. Leyeron Dark Dungeons, y pensaron que era una guía de cómo hacerlo. Como dije, estos tipos estaban locos, y me alegro de haberlos dejado completamente. Foto relacionada. Las películas hentai de Urotsuki Doji eran uno de los materiales de visualización más populares en el complejo de Iowa, sobre todo porque reclutaban a los jóvenes de las universidades y los institutos. Mi mayor preocupación ahora es si la secta en su conjunto sigue existiendo, y si alguna de estas personas se infiltró con éxito en la industria de los videojuegos después del fallido intento de Carneville. Incluso si el culto en sí se disolvió, podría haber algunos individuos conservando sus jodidas creencias, y tratando de continuar los experimentos por su cuenta con un nuevo culto o algo así.
Los dos chicos de Midway que formaban parte del equipo de desarrollo de Carneville vivían en Iowa, y se desplazaron a Illinois, pero el pequeño estudio contratado para hacer la versión de Carneville para consolas, que era más un remake que un verdadero port, era del conjunto con sede en Michigan. Solo conocí a 2 personas del equipo de Michigan en una reunión de lamas a finales de los 90s, un chico y una chica, ambos espeluznantes incluso para los estándares de la secta. La chica tenía una extraña obsesión con el expresidente John F. Kennedy, algo así como esa chica gótica que decía estar casada con Sephiroth. Personalmente, creo que estaba loca de remate incluso en ese entonces. No me sorprendería que el culto haya sido organizado como una granja de reclutamiento de operaciones negras, por alguna organización más grande. No estoy seguro de si estaban siendo utilizados por el Estado Profundo o algún otro culto más grande no relacionado con nada de esto, pero siempre pensé que era inusual para un culto tan marginal tener tantos conjuntos en múltiples estados, pero todos eran pequeños en número. El grupo de Iowa en el que estuve tenía unos 20 miembros como máximo. El grupo de Kentucky contaba con unas 10 o 12 personas en su punto más alto, y había más grupos en Pensilvania, Virginia Occidental, y Virginia, cuyos grupos eran de un solo dígito. El grupo más grande era el llamado Madre, en el área de Chicago, con unas 50 personas más o menos, y los de Michigan tenían entre 15 y 25 personas. Quizás algunos de los ocultistas más prometedores fueron admitidos en una organización más grande o algo así. Vimos un montón de películas de zombies, y utilizamos el apocalipsis zombie como código para el entrenamiento de un escenario en que la sociedad haya colapsado. Esto fue en los años 90 y principios de los 2000, antes de The Walking Dead, o incluso de 28 días después. Cuando los zombies se pusieron de moda, de repente el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, empezaron a utilizar imágenes del apocalipsis zombie para concienciar sobre la preparación para emergencias y desastres. Podría haber sido una prueba de programación predictiva, o tal vez fue solo una coincidencia, nadie lo sabe. Si la secta es dueña de la música, la televisión y las noticias, probablemente sea dueña de los videojuegos. Especialmente cuando se considera que son en su mayoría simuladores de asesinato. Además, lo mal que tratan a sus empleados es una señal reveladora. Es cierto, pero esta secta no era dueña de ninguna de esas cosas en sí. Sin embargo, intentaron infiltrarse en estos estudios y empresas. Yo no trabajé para Midway, pero mi compañero de piso sí lo hizo, y no dijo demasiado sobre el maltrato que recibía. Se quejaba sobre todo de su escaso sueldo, que podía ser pequeño de por sí, pero que sin duda era robado por la secta. Algunos miembros de la secta tenían que pagar cuotas cada cierto tiempo, y cuanto más alto era el rango, más a menudo había que pagar. El dinero se depositaba en una caja comunitaria, y a menudo se utilizaba para gastos mundanos, y para conseguir más suministros para nuestras reservas, y a veces, todos recibíamos pequeñas bonificaciones en efectivo en ciertos días específicos como San Jaín y Beltane. Él estaba un rango por encima de mí en 1998. Yo tenía que pagar una vez cada 3 meses, él pagaba una vez al mes. Cuando dejé la secta en 2002, yo pagaba una vez cada 2 semanas, y él había sido trasladado al grupo de Illinois por algún ritual secreto que daban a los miembros de alto rango, los cuales se les permitía desempeñar funciones de liderazgo, o se les podía dar el derecho a fundar su propio grupo. Le ascendieron el rango alrededor del año 2000, poco después de las celebraciones del año 2000. Nunca lo volví a ver después de dejar Iowa. Dicho esto, si la secta en la que estuve intentaba infiltrarse en la industria, quizá les utilizaban como representantes de una secta u organización más grande, y con mucha más influencia. Cuando dices que esta secta era de derechas, ¿qué quieres decir con eso? ¿Te refieres a sus creencias políticas reales? El culto era de derechas en el sentido de que no nos gustaba el estilo feminista hippie de la brujería, como la mayoría de los neopaganos de izquierdas. Estábamos muy a favor de las armas y en contra del gobierno, y esto era en los años 90. Así que éramos como la línea del antiguo movimiento de la milicia, pero pagano en lugar de cristiano. Había algo de etnocentrismo, pero no éramos explícitamente racistas o supremacistas. Creo que nunca había una persona no blanca en el culto, pero eso puede haber sido una coincidencia. Tuvimos algunos no celtas, o más exactamente, no eran totalmente celtas y sus apellidos eran algo a tener en cuenta.